Una mujer humilde, un niño millonario en peligro y una carrera contra el tiempo que desafió todas las reglas y protocolos sociales. Lo que este poderoso empresario hizo para recompensar a la mujer que salvó la vida de su hijo te dejará sin palabras y demostrará que a veces un solo acto de valentía puede reescribir el destino de muchas vidas. Pero antes de sumergirnos en esta historia conmovedora, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días para inspirarte. Dale me gusta al video si te conmueven estas historias de superación y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y a qué hora estás viendo esto. La residencia de los Castillo, ubicada en el exclusivo barrio de Los Álamos, ostentaba un lujo que solo las grandes fortunas podían costear. Jardines diseñados con precisión milimétrica, una piscina de aguas turquesas y una estructura de 3 niveles que recordaba más a una galería de 1909. Arte moderna que a un hogar. Era allí donde Esteban Castillo, a sus 42 años, había consolidado su imperio en la construcción, transformando viejos predios industriales en rascacielos que redefinían el horizonte de la capital. Aquella mañana de martes, idéntica a tantas otras, Esteban permanecía encerrado en su despacho desde las 6 de la mañana, absorto entre hojas de cálculo y contratos de cifras astronómicas. 3 teléfonos móviles vibraban y sonaban simultáneamente mientras él coordinaba la adquisición de un nuevo terreno en la zona sur de la ciudad. Para Esteban, cada minuto no facturado era una pérdida inaceptable, menos influencia, menos triunfo. Mientras el padre se consumía en su obsesión laboral, Tomás jugaba en soledad en el inmenso jardín. A sus 4 años, el niño poseía la mirada inquisitiva de su padre, pero cargaba en sus hombros una melancolía impropia para su corta edad. Sus juguetes importados yacían dispersos por el césped perfectamente cortado, pero él prefería dialogar con las mariposas que se posaban en los arbustos, tratándolas como si fueran sus únicos confidentes reales. Marta Sánchez observaba aquella escena mientras limpiaba los ventanales del salón principal. A sus 38 años, llevaba 2 años trabajando como empleada doméstica en la mansión, tiempo suficiente para memorizar cada rincón de esa fortaleza y, sobre todo, para notar la profunda soledad que residía en medio de tanta opulencia. Marta era una mujer sencilla, de sonrisa acogedora, endurecidas por años de esfuerzo, que mantenía a su hijo adolescente con inmensa dignidad y sacrificio. La rutina de la casa funcionaba con la precisión de un reloj atómico. Gertrudis, la ama de llaves, dirigía al resto del personal con autoridad indiscutible. El jardinero se ocupaba de las plantas exóticas. La cocinera elaboraba platillos gourmet que, a menudo, Tomás comía sin compañía en la cabecera de la mesa de comedor para 12 personas. Era un ecosistema perfecto en su operación, pero frío, como el granito. Marta sentía una opresión en el pecho cada vez que veía a Tomás jugando sin compañía. Su mente viajaba a su propia infancia llena de carencias materiales, pero rebosante de risas y juegos con sus hermanos en un patio de tierra. En ocasiones, cuando Esteban no estaba cerca, ella se atrevía a charlar con el pequeño, narrarle cuentos breves o simplemente escuchar sus dudas ingenuas sobre la vida. «Tía Marta», había preguntado Tomás la semana anterior, «¿por qué mi papá nunca juega conmigo?» La pregunta había golpeado a Marta como un objeto contundente. ¿Cómo justificar ante un niño de 4 años que su padre elegía el capital sobre momentos irrepetibles que jamás regresarían? En esa mañana particular, mientras Marta organizaba los estantes de la biblioteca, escuchó a Tomás tararear en el jardín. Era una melodía suave que ella misma le había enseñado, una canción de cuna que solía cantarle a su propia hija años atrás.
El sonido de esa voz infantil le provocó una sonrisa, aun sabiendo que pronto el niño volvería a su silencio habitual cuando ella tuviera que seguir con sus labores. Fue entonces cuando un silencio repentino y absoluto la alarmó. Tomás había dejado de cantar de golpe. Marta miró a través del cristal y sintió que la sangre se le helaba. El niño yacía inmóvil sobre el pasto, con su pequeño rostro pálido mirando hacia el cielo despejado. Lo que ella no sabía en ese instante era que ese preciso momento alteraría para siempre el rumbo de todos los habitantes de esa casa. Marta no lo dudó ni un segundo. Soltó el paño de limpieza y corrió hacia el jardín como si su propia existencia dependiera de ello. Sus pies descalzos cruzaron velozmente el piso de mármol de la terraza, y al llegar junto a Tomás, su corazón ya latía sin control. El niño estaba inconsciente, respirando con extrema dificultad, y sus labios comenzaban a tornarse de un tono azulado. «Tomás, Tomás, mi amor, despierta». Ella se arrodilló a su lado, buscando signos vitales. Tal como había aprendido dolorosamente cuando su propia hija enfermó años atrás. El pulso era débil, casi imperceptible. No había tiempo que perder. Gertrudis apareció corriendo, seguida por otros miembros del servicio. Dios mío, ¿qué le pasó al niño? La ama de llaves estaba presa del pánico, con las manos temblorosas, mientras intentaba procesar la escena. «Llame a una ambulancia, rápido», gritó Marta, levantando a Tomás en brazos con cuidado, pero con firmeza. El cuerpo del pequeño se sentía increíblemente frágil, indefenso contra su pecho. «Ya estoy marcando», dijo Gertrudis, marcando el número de emergencias con dificultad. «Dicen que tardarán al menos 15 minutos en llegar. El tráfico en la autopista está totalmente detenido. 15 minutos». Para Marta eso sonaba como una sentencia de muerte. Sus recuerdos retrocedieron 5 años, al día en que su hija Luciana había sufrido una crisis respiratoria en casa. Ella había esperado a la ambulancia, había seguido las reglas, había confiado en el protocolo. Y cuando finalmente llegaron al hospital, ya no hubo nada que hacer. Luciana había fallecido en sus brazos en la sala de urgencias, y desde ese día Marta cargaba con la culpa de no haber actuado con mayor velocidad. «No», exclamó Marta, abrazando a Tomás contra sí. «No voy a esperar. Lo llevaré ahora mismo al Hospital San Lucas». «Marta, estás loca. No puedes llevarte al hijo del patrón así». Intentó detenerla Gertrudis, pero Marta ya caminaba con paso decidido hacia el área de servicio donde estaba aparcado su viejo Fiat Palio del 2008. «Llame al señor Castillo y dígale que llevo a Tomás al San Lucas. Yo trabajo allí los fines de semana, conozco la ruta y sé que su unidad de emergencias es la mejor». Marta abrió la puerta trasera de su vehículo y acomodó a Tomás con delicadeza en el asiento, usando su propio suéter como almohada improvisada. El motor tosió un par de veces antes de arrancar. El auto de Marta no tenía la fiabilidad de las máquinas alemanas, estacionadas en el garaje principal de los Castillo, pero en ese instante era su única esperanza. Pisó el acelerador a fondo, saliendo por los portones de servicio de la mansión, mientras rezaba en voz baja: «San Judas, protege a este ángel. Virgen de Guadalupe, no permitas que llegue tarde de nuevo». Las lágrimas bañaban su rostro mientras le hablaba a Tomás por el espejo retrovisor. «Quédate conmigo, mi amor. Quédate con la tía Marta. Eres fuerte. Vas a estar bien». Por el retrovisor vio el revuelo en la mansión. Empleados corriendo, Gertrudis al teléfono. Pronto Esteban sabría lo que ocurría. Pronto descubriría que su empleada doméstica se había llevado a su hijo en un coche destartalado, corriendo como una demente por las avenidas de la ciudad. Pero a Marta no le importaban las consecuencias. No le importaba si la despedirían, si la demandarían o si terminaría en la cárcel. Lo único relevante era llegar al hospital a tiempo.
Esta vez no permitiría que un niño muriera por su inacción. Su experiencia limpiando en el San Lucas los fines de semana le daba la certeza de que allí Tomás tendría una oportunidad. Lo que ella no imaginaba era que, en aquel asiento trasero, entre la vida y la muerte, Tomás murmuraba muy bajito: «Tía Marta, no me dejes». El Hospital San Lucas estaba saturado como de costumbre, pero nada preparó al equipo de guardia para la escena que presenciarían esa mañana. Marta irrumpió por las puertas automáticas como un vendaval, cargando a Tomás, desvanecido, gritando con una desesperación que heló el ambiente. «¡Ayuda, por favor! ¡Alguien ayúdeme! ¡Es un niño!». Su voz resonó en el vestíbulo, provocando que enfermeros, médicos y guardias de seguridad voltearan al unísono. «Se desmayó y no responde». El doctor Méndez, un pediatra con años de experiencia, no vaciló. «Traigan una camilla ahora», ordenó mientras corría hacia Marta. En segundos, Tomás fue transferido y llevado hacia el interior de la sala de choque pediátrico. «¿Usted es la madre?», preguntó el médico mientras caminaba apresuradamente junto a la camilla. «No, yo trabajo en su casa. Soy la empleada, pero...». Marta luchaba por mantener el paso de los médicos. Sus piernas temblaban por la adrenalina y el esfuerzo físico. Se desmayó en el jardín y lo traje corriendo. «Los padres vienen en camino». «¿Edad del niño?», exigió saber Méndez mientras verificaba signos. 4 años. Tomás Castillo. Estaba jugando normal y de repente cayó. Marta entrelazaba sus propias manos para detener el temblor. «Por favor, doctor, sálvelo. Por lo que más quiera, salve a ese niño». Las puertas batientes de urgencias se cerraron, dejando a Marta fuera. Se recargó en la pared fría del pasillo y por primera vez desde que vio a Tomás en el suelo se permitió exhalar. Su uniforme estaba empapado en sudor, el cabello pegado a la frente y había manchas de tierra y césped en su ropa. Sus pies descalzos estaban sucios por la carrera en el jardín. Fue así como Esteban la encontró 15 minutos después. Llegó como un huracán, aún vistiendo el traje impecable de su reunión, pero con el cabello revuelto y el rostro desencajado por el terror. Había conducido como un lunático por la ciudad, ignorando semáforos y leyes de tránsito. «¿Dónde está mi hijo?», gritó a la recepcionista, pero entonces vio a Marta sentada en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en 2 años, realmente la vio, no como la empleada invisible que mantenía su casa pulcra, sino como la mujer que tenía el destino de Tomás en sus manos. «Marta», Esteban se acercó, titubeante. ¿Cómo está él?». Ella levantó el rostro bañado en lágrimas. «Los médicos lo están atendiendo, señor Castillo. Llegamos hace 20 minutos. Él se desvaneció en el jardín y yo no podía esperar a la ambulancia. Perdóneme por haber salido con él sin su permiso, pero salvaste a mi hijo». La voz de Esteban salió ronca, cargada de una emoción que llevaba años sepultada. «Tomaste y lo trajiste corriendo hasta acá». Marta asintió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «No podía dejar que pasara de nuevo, señor. No podía dejar que fuera tarde otra vez». Esteban se sentó junto a ella en aquellas sillas incómodas de la sala de espera y por primera vez en su vida no le importó su imagen, su estatus, ni nada más que lo que aquella mujer humilde había hecho por Tomás. Miró sus manos trabajadas, su rostro honesto marcado por una preocupación genuina, y sintió algo que hacía mucho no experimentaba: humildad. «Gracias», susurró él. «Gracias por querer a mi hijo cuando yo ni siquiera estaba ahí para protegerlo». Pero lo que ellos no sabían es que la peor noticia aún estaba por llegar. «Gracias por continuar con nosotros hasta aquí. Lo que viene a continuación tocará tu corazón de una forma que nunca imaginaste». El doctor Méndez salió de la sala de urgencias después de una hora que pareció durar un siglo. Su semblante grave hizo que el corazón de Esteban se acelerara, mientras Marta se ponía de pie instintivamente, preparándose para lo peor.
Los 2 años cuidando de Tomás habían forjado en ella un amor maternal que iba mucho más allá de cualquier contrato laboral. «Tomás está estabilizado», anunció el médico, y ambos soltaron un suspiro de alivio. «Pero necesitamos hablar. ¿Podrían acompañarme a mi consultorio?» La pequeña sala olía a antiséptico y tenía esa frialdad característica de los hospitales. El doctor Méndez se acomodó las gafas y abrió el historial clínico de Tomás, sus ojos revelando la seriedad de lo que estaba a punto de comunicar. «Señor Castillo, durante los exámenes descubrimos la causa del desvanecimiento de Tomás. Tiene una condición cardíaca congénita, una comunicación interventricular que había pasado desapercibida hasta hoy». El médico hizo una pausa, midiendo el impacto de sus palabras. «Es un pequeño orificio entre las cámaras del corazón que provoca arritmias severas». Esteban sintió que el suelo se abría bajo sus... Se le hicieron todos los estudios al nacer. Ha tenido seguimiento pediátrico en las mejores clínicas. ¿Cómo nadie vio esto? A veces, estas condiciones son muy sutiles en los primeros años de vida. Lo crucial ahora es que lo descubrimos a tiempo». El doctor Méndez miró directamente a Marta. «Si la señora no hubiera traído a Tomás de inmediato, si hubieran esperado esos 15 o 20 minutos más por la ambulancia, probablemente habríamos perdido al niño». Las palabras golpearon a Esteban como puñetazos en el estómago. Su empleada doméstica, la mujer que él apenas saludaba, había salvado literalmente la vida de su hijo, mientras él estaba encerrado en su oficina, obsesionado por cerrar tratos millonarios. La culpa era aplastante, pero la gratitud era aún mayor. Marta se mantenía en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordaba a su hija Luciana. Recordaba haber llegado tarde y ahora sentía que Dios le había dado una segunda oportunidad para salvar a un niño. «¿El tratamiento es complejo?», preguntó Esteban, tratando de enfocarse en la solución. «Tomás necesitará una cirugía cardíaca pronto, pero es un procedimiento con una alta tasa de éxito. Por ahora, permanecerá en observación intensiva durante 48 horas. Pueden verlo, pero solo una persona a la vez». Esteban miró a Marta. «Entra tú primero. Te lo mereces». «No, señor Castillo. Usted es el padre. Yo puedo esperar aquí». «Marta», dijo él con una voz que ella nunca le había escuchado, cargada de una emoción genuina, «tú conoces a mi hijo mejor que yo. Tú sabes cuándo está triste, cuándo tiene miedo. Yo trabajo tanto que ni siquiera sé cuál es su color favorito o qué canción lo ayuda a dormir». La confesión dolía, pero era necesaria. Esteban estaba finalmente viendo lo ausente que había sido, cuánto había priorizado el dinero sobre los momentos únicos e irreversibles de la infancia de Tomás. «Amarillo», susurró Marta. «Su color favorito es el amarillo, como el sol de los dibujos. ¿Qué hace? Y le encanta cuando le canto Los pollitos dicen, esa canción vieja que mi abuela me cantaba a mí». Esteban cerró los ojos, sintiendo el peso de su propia ignorancia. ¿Cómo un padre podía desconocer esos detalles básicos sobre su propio hijo? «Ve a verlo primero», repitió él. «Tomás necesita despertar viendo a alguien que realmente lo conoce y le da seguridad». Marta se dirigió a la habitación, y cuando Tomás abrió los ojitos y sonrió al verla, Esteban comprendió una verdad devastadora. Aquella mujer sencilla amaba a su hijo de una forma que él, su propio padre, aún estaba aprendiendo a sentir. Pero lo que estaba a punto de suceder en los pasillos cambiaría completamente la forma en que el mundo los veía a ambos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te está gustando esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos escuchas.
Tomás estaba conectado a monitores que emitían pitidos rítmicos, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a Marta acercarse a la cama. La habitación privada del hospital era lujosa, con vista a los jardines y la última tecnología médica, pero nada de eso le importaba al niño. Lo único que le importaba era ver el rostro familiar y cariñoso de la persona que lo hacía sentir a salvo. Tía Marta. Tomás intentó sentarse, pero ella lo sostuvo con delicadeza. Tranquilo, mi amor. Necesitas quedarte quietecito para ponerte fuerte de nuevo. Marta acomodó la manta sobre él y besó su frente. ¿Cómo te sientes? Me duele un poquito el pecho, pero ahora que estás aquí, ya estoy mejor. Tomás tomó la mano de ella con sus dedos pequeños. No te vas a ir, ¿verdad? No voy a ir a ningún lado, mi príncipe. La tía Marta se va a quedar aquí a tu lado. Ella se acomodó en el sillón junto a la cama, como si ese fuera su lugar natural en el mundo. Pasillos del hospital, otros pacientes y acompañantes comenzaron a notar la situación. Una enfermera comentó en voz baja con una colega. Mira eso, la empleada haciéndose pasar por la madre del niño rico. ¿Dónde se ha visto? En la sala de espera del ala pediátrica, dos señoras observaban a Esteban caminando nerviosamente de un lado a otro. Ese es Castillo, el constructor, susurró una a la otra. Escuché que su sirvienta salió corriendo con el hijo. ¡Qué situación tan rara! Imagínate a la empleada metiéndose donde no la llaman. Esa gente humilde a veces se olvida de su lugar, respondió la otra sin molestarse en bajar la voz. Esteban escuchó cada palabra y sintió una rabia crecer en su interior. Por primera vez en su vida, presenciaba el clasismo dirigido hacia alguien que amaba a su familia. Por primera vez veía las barreras invisibles que siempre habían existido, pero que su posición privilegiada le impedía notar. Dentro de la habitación, Marta tarareaba bajito para Tomás, que ya estaba más calmado y soñoliento. Ella le contaba historias sobre animales valientes y bosques mágicos, creando un mundo de fantasía que hacía que el niño olvidara los cables y las agujas. ¿Por qué la gente te mira raro, tía Marta?, preguntó Tomás con la inocencia típica de su edad. Marta dejó de cantar, sorprendida por la percepción del niño. ¿Qué quieres decir, amor? Cuando veníamos por el pasillo, las personas cuchicheaban y miraban feo. ¿Hiciste algo malo? El corazón de Marta se encogió. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años sobre el prejuicio social? ¿Cómo decirle que algunas personas creían que ella no tenía derecho a cuidarlo con tanto amor simplemente porque era pobre? No, mi príncipe, no hice nada malo. A veces las personas no entienden cuando el amor no sigue las reglas que ellas inventaron. Marta eligió sus palabras con cuidado. Pero lo importante es que tú sabes que la tía Marta te ama mucho, ¿verdad? Yo también te amo, tía Marta. Eres como mi segunda mamá. Las palabras inocentes de Tomás resonaron en la habitación y llegaron a los oídos de Esteban, que se había detenido en la puerta para observar la escena. Él vio cómo Marta trataba a Tomás con el cariño que una madre verdadera tendría, cómo conocía cada gesto, cada necesidad, cada miedo del niño. Un auxiliar de enfermería pasó por el pasillo comentando en voz alta, claramente queriendo ser escuchada. Está bien que trajo al niño corriendo, pero ahora se cree muy importante. Se queda ahí, pegada como si fuera de la familia. Fue la gota que derramó el vaso. Esteban se giró y encaró a la mujer. Pero lo que él estaba a punto de descubrir sobre Marta cambiaría todo lo que pensaba conocer sobre el coraje y el sacrificio. Disculpe, interrumpió Esteban al auxiliar con una voz que cortó el aire. La señora está hablando de la mujer que salvó la vida de mi hijo. Sugiero que demuestre el respeto que ella merece. La auxiliar palideció al darse cuenta de quién era aquel hombre elegante, que la miraba con autoridad. Disculpe, señor, yo no quise... ¿No quiso qué? ¿Ser prejuiciosa? ¿Juzgar a alguien por su uniforme?
Esteban estaba descubriendo una indignación que nunca había sentido antes. Esa mujer tiene más carácter que muchas personas adineradas que conozco. A media tarde, Valeria llegó al hospital como un tornado. Era la asesora de imagen de Esteban desde hacía 5 años. Eficiente, ambiciosa y obsesivamente preocupada por la reputación pública de sus clientes. Tacones resonaban por el pasillo mientras buscaba a su jefe. «Esteban, necesitamos hablar urgentemente», dijo al encontrarlo en la sala de espera. «La situación se está saliendo de control». «¿Qué situación, Valeria?» «El video, Esteban. El video de tu empleada corriendo con Tomás se hizo viral en las redes sociales». Valeria le mostró el celular con miles de visualizaciones. Alguien había filmado cuando Marta entró corriendo al hospital. Estaba en todas partes. Esteban vio las imágenes de Marta, desesperada, cargando a Tomás en brazos, gritando por ayuda. Era una escena conmovedora y dramática que había movilizado a miles de personas en Internet. ¿Y cuál es el problema? Ella salvó a mi hijo. El problema es la narrativa que se está creando. La empleada heroína salva al hijo del millonario. Esto está generando todo tipo de comentarios sobre las diferencias sociales, sobre que tú no estabas presente, sobre la cercanía excesiva entre una empleada y tu hijo. ¿Cercanía excesiva? Esteban sintió la ira subir de nuevo. Valeria, ¿qué estás insinuando exactamente? Estoy diciendo que necesitamos controlar esta historia antes de que perjudique tu imagen empresarial. Preparé un comunicado oficial agradeciendo a todo el personal que ayudó, sin citar nombres específicos. Algo discreto, elegante. ¿Quieres borrar a Marta de la historia? Quiero protegerte. Imagina si los inversores comienzan a cuestionar tu capacidad como padre. Si piensan que eres negligente, tus negocios pueden verse afectados. Esteban miró a Valeria como si la viera por primera vez. Durante años, ella había moldeado su imagen pública, creando la persona del empresario exitoso y confiable. Pero ahora, él se daba cuenta de que todo eso era vacío si significaba negar el reconocimiento a quien realmente lo merecía. No. La palabra salió firme y definitiva. ¿Cómo que no? No voy a minimizar lo que hizo Marta. Ella salvó a Tomás, Valeria. Mientras yo estaba encerrado en la oficina, obsesionado por el dinero, ella demostró más amor por mi hijo que yo mismo. Esteban se levantó, determinado. Quiero un comunicado oficial mencionando su nombre, agradeciendo públicamente su valentía. Esteban, estás cometiendo un error. Mezclar las clases sociales así va a generar una polémica innecesaria. Que la genere. Me cansé de vivir en burbujas, me cansé de fingir que las personas valen menos por tener menos dinero. Esteban caminó hacia la habitación de Tomás. Prepara la nota como te pedí o busca. Otro cliente. Valeria se quedó atónita. En 5 años trabajando para Esteban, nunca lo había visto tan irreductible, tan dispuesto a contrariar estrategias de imagen por causa de principios. El video continuaba expandiéndose por las redes. Comentarios divididos entre apoyo y críticas llegaban por miles. Algunos elogiaban a Marta como una heroína, otros cuestionaban si una empleada doméstica tenía el derecho de tomar decisiones sobre la vida del hijo de su patrón. Dentro de la habitación, Marta permanecía al lado de Tomás, ajena a la tormenta que se formaba en el mundo digital. Pero lo que ella no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás podría haber imaginado. La historia de Marta y Tomás estalló en las redes sociales como una bomba nuclear. El video de ella corriendo con el niño en brazos fue compartido millones de veces, generando hashtags como Nana Heroína y Amor sin barreras. El país entero estaba dividido, debatiendo sobre valentía, maternidad y las murallas invisibles que separan a ricos y pobres. En la residencia de Los Álamos, el teléfono fijo no dejaba de sonar. Periodistas de todas las cadenas querían entrevistar a Marta.
Programas de televisión matutinos ofrecían sumas considerables por la exclusiva de su versión de los hechos. Gertrudis atendía las llamadas cada vez más exasperada. «Ella no quiere hablar con nadie», repetía la ama de llaves por enésima vez aquella mañana. «Marta no va a dar entrevistas». En el hospital, Marta permanecía enfocada únicamente en Tomás. Había apagado su celular tras recibir cientos de mensajes de números desconocidos. Algunos eran de apoyo y cariño, pero otros eran críticas feroces, cuestionando si una simple empleada doméstica tenía el derecho de tomar decisiones de vida o muerte sobre un niño que no era suyo. «Tía Marta, ¿por qué estás triste?», preguntó Tomás, notando que ella había dejado de cantar sus canciones favoritas. «¿Ya no me quieres?». «Claro que te quiero, mi amor. Eres lo más importante del mundo para mí». Marta forzó una sonrisa, pero Tomás, con la intuición afilada de los niños, percibía que el ambiente había cambiado. Esteban llegó al hospital con una pila de impresiones de los comentarios en redes sociales. Algunos lo enfurecieron. «Este empresario no cuida a su propio hijo. Qué padre tan negligente que deja que la empleada críe al niño». Otros, sin embargo, lo conmovieron profundamente. «Esa mujer es un ángel. Qué amor tan puro y desinteresado. ¿Cuántos padres ricos harían lo mismo por un hijo ajeno?». «Marta, ¿has visto lo que están diciendo sobre ti?». Esteban se acercó a ella con cautela. «Prefiero no ver nada, señor Castillo. No quiero que eso cambie lo que siento por Tomás». Ella acomodó la almohada del niño. «La gente puede hablar lo que quiera. Yo sé por qué hice lo que hice. Te están llamando heroína nacional. Las televisoras quieren entrevistarte. Un canal importante llamó 3 veces hoy». Marta negó con la cabeza suavemente. «No quiero salir en televisión. No quiero fama. Solo quiero que Tomás se recupere y vuelva a casa». En ese momento, Esteban notó una diferencia fundamental más entre él y Marta. Mientras él siempre había buscado reconocimiento, estatus y visibilidad en portadas de revistas, ella encontraba satisfacción en el silencio del trabajo bien hecho, sin esperar aplausos. En la habitación contigua, una familia discutía en voz alta sobre el video viral. «Imagínate si nuestra niñera hiciera eso sin nuestro permiso. La despediría en el acto», decía una mujer a su esposo. «Esa gente pobre siempre quiere llamar la atención, hacerse los importantes». Tomás escuchó todo y sus lágrimas comenzaron a brotar. «Tía Marta, ¿te van a despedir por salvarme?». «No, mi príncipe. Tu papá no es igual a las otras personas». Marta secó las lágrimas del pequeño, pero por dentro estaba destrozada. ¿Y si Esteban realmente la despedía para acabar con la polémica? ¿Y si perdía no solo su empleo, sino también a Tomás? «¿Prometes que no?». «Te vas a ir». «Prometo que siempre voy a estar aquí cuando me necesites», respondió ella, eligiendo las palabras cuidadosamente. Esteban observaba todo desde la puerta, dándose cuenta de que Marta estaba sufriendo mucho más de lo que demostraba. La mujer que había salvado a su hijo estaba siendo juzgada por un país entero, y él necesitaba hacer algo para protegerla. Pero lo que estaba a punto de descubrir sobre la vida privada de Marta lo impactaría más que cualquier comentario en Internet. Era casi medianoche cuando Esteban decidió hacer una pausa y buscar café en la cafetería del hospital. Tomás dormía tranquilamente, monitoreado por los equipos, y Marta dormitaba en el sillón junto a la cama. Sus cabellos estaban despeinados, su uniforme arrugado, pero aún así permanecía allí como una guardiana incansable. Al pasar cerca de la estación de enfermería, Esteban escuchó una conversación que lo hizo detenerse en seco. ¿La mujer del video viral? Sí, ella trabaja aquí en el hospital. También, comentaba una encargada de limpieza con otra. Todos los sábados y domingos viene a limpiar los consultorios del edificio anexo. Trabaja como una condenada para mantener a su hijo. ¿Aquí en el hospital?, preguntó la otra sorprendida. Hace más de un año. Tiene 3 empleos, la pobre.
Entre semana es doméstica en la mansión, los fines de semana limpia aquí y todavía hace empanadas para vender en el mercado. Su hijo está en el último año de preparatoria en un colegio privado, porque ella se mata trabajando para pagarlo. Esteban sintió que el mundo giraba a su alrededor. Marta trabajaba allí mismo, en el hospital donde había traído a Tomás, y él nunca lo supo. 3 empleos. Trabajaba en su casa de lunes a viernes, venía al hospital los fines de semana y aún así encontraba tiempo para cocinar y vender en el mercado, todo para darle una educación mejor a su hijo. Regresó a la habitación con el corazón pesado, mirando a Marta con ojos completamente diferentes. ¿Cómo lograba sonreír siempre que veía a Tomás? ¿Cómo mantenía esa energía positiva trabajando tanto? Como él, que la veía 5 días a la semana, nunca percibió el cansancio en su mirada. «Señor Castillo, ¿pasó algo?» Marta se había despertado al notar su expresión abatida. «Marta, ¿tú trabajas aquí en el hospital también?» Ella bajó la mirada, avergonzada. «Solo los fines de semana, señor. No interfiere con mi trabajo en su casa. ¿Por qué nunca me lo contaste?» «Porque no era necesario. Mi vida personal no debe incomodar al señor». Marta se acomodó en la silla, claramente incómoda con el tema. 3 empleos, Marta. Tienes 3 empleos. Luis está en el último año de preparatoria, en un colegio privado. Es un chico muy inteligente. Quiere estudiar medicina. Yo no puedo dejar que renuncie a sus sueños por falta de dinero. Su voz era firme, pero Esteban podía ver el agotamiento detrás de la determinación. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus sueños? La pregunta la tomó desprevenida. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba sobre sus propios deseos, que Marta ni siquiera sabía cómo responder. Mis sueños están en el futuro de mi hijo, señor Castillo. Verlo graduado, realizado, teniendo las oportunidades que yo nunca tuve. Eso es suficiente para mí. No puede ser solo eso, Marta. Eres una persona, no solo una madre. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de ella. Yo soñaba con estudiar enfermería, cuidar personas, ayudar a salvar vidas. Pero cuando Luciana murió y Luis todavía era pequeño, tuve que elegir entre mis sueños y el futuro de él. Luciana era mi hija. Murió a los 5 años por una neumonía que no fue tratada a tiempo. Por eso no podía esperar a la ambulancia cuando Tomás se desmayó. Por eso corrí. Marta se secó las lágrimas. No podía dejar que otro ángel partiera por culpa de mi duda. Esteban se sentó a su lado, finalmente entendiendo la verdadera dimensión de la mujer extraordinaria que tenía enfrente. Ella no era solo valiente. Era una guerrera que había transformado su dolor más profundo en fuerza para proteger a otros niños. Pero lo que él estaba a punto de ofrecerle cambiaría el destino de todos para siempre. 3 días después, Tomás recibió el alta médica. La cirugía cardíaca había sido programada para dentro de 2 meses, pero estaba estable y podía volver a casa con cuidados especiales. La alegría del niño al saber que volvería al jardín era contagiosa. «Tía Marta, ¿vas a seguir cuidándome en casa?», preguntó Tomás, mientras ella guardaba sus juguetes en la mochila. «Claro que sí, mi amor. La tía Marta no te va a dejar nunca». Esteban observaba la escena y tomó la decisión más importante de su vida, tanto empresarial como personal. Durante aquellos días en el hospital había hecho más que reflexionar sobre prioridades. Había reorganizado completamente sus valores. «Marta, necesito hablar contigo antes de irnos». Se dirigieron a una pequeña sala de espera privada. Esteban estaba visiblemente nervioso, como si estuviera a punto de cerrar el negocio más grande de su carrera. «Marta, quiero hacerte una propuesta, pero quiero que entiendas que no es por lástima o gratitud temporal. Es porque reconozco tu valor verdadero». «Señor Castillo, no entiendo. Quiero que seas la tutora oficial de Tomás, ya no más empleada de limpieza.
Quiero que seas la responsable exclusiva de su cuidado y educación, con un salario digno de esa responsabilidad y seguro médico completo. Hizo una pausa. Y una beca integral para que Luis estudie medicina en la mejor universidad privada de la ciudad cuando termine la preparatoria. Marta se quedó en silencio, procesando lo que había oído. Era imposible, demasiado irreal para ser verdad. Pero hay más, continuó Esteban. Quiero pagar tu carrera de enfermería. Puedes estudiar por las noches y durante el día estar con Tomás. Realizarías tu sueño y aún así estarías con él. Señor Castillo, esto es... Yo no puedo aceptar. Es demasiada generosidad. No es generosidad, Marta. Es justicia. Tú demostraste más amor por mi hijo en 3 días que yo en 4 años. Tú conoces a Tomás mejor que yo, entiendes sus necesidades, sus miedos, sus alegrías. Esteban se inclinó hacia adelante. Yo te necesito. Tomás te necesita. Marta comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio y esperanza. ¿Y qué va a decir la gente? Que me aproveché de la situación. Que hablen. Aprendí que las opiniones ajenas no mantienen una familia ni salvan vidas. Esteban sonrió genuinamente. Además, no serías una empleada más de la casa. Serías socia en la crianza de Tomás. Serías familia. La palabra familia resonó en el corazón de Marta como una melodía olvidada. Desde que perdió a Luciana, se sentía incompleta, como si una parte de su alma se hubiera ido. Tomás había llenado ese vacío de forma natural y ahora Esteban le ofrecía la oportunidad de oficializar ese amor. Luis viviría con nosotros también. La mansión es demasiado grande y a Tomás le encantaría tener un hermano mayor. El señor pensó en todo, susurró Marta aún incrédula. Lo pensamos, corrigió Esteban. A partir de ahora, todas las decisiones sobre Tomás serán nuestras. Tienes voz igual que la mía. Marta miró por la ventana hacia el pasillo y vio a Tomás en la silla de ruedas, riendo con un enfermero. El niño irradiaba la alegría pura de la infancia, y ella supo que su respuesta siempre había sido obvia. «Acepto», dijo ella, y por primera vez en años se permitió soñar con un futuro diferente. Pero lo que vendría sería aún más transformador de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. 3 meses después, la mansión de los Castillos se había transformado por completo. Ya no era aquella casa silenciosa y fría donde el dinero sustituía el afecto. Ahora, las risas resonaban por los pasillos, conversaciones animadas llenaban el comedor durante la cena y Tomás corría por el jardín con la energía de un niño verdaderamente feliz. Marta estaba sentada en la mesa de la cocina, repasando anatomía para su examen de enfermería cuando Tomás llegó corriendo con un dibujo colorido en las manos. «Tía Marta, mira lo que hice en la escuela hoy». Mostró orgulloso un dibujo de 4 figuras. Un hombre alto, una mujer de cabello rizado, un niño pequeño y un adolescente. «Somos nosotros 4. Está precioso, mi amor». Marta le besó la frente. «Vamos a mostrárselo a tu papá cuando llegue». Esteban ahora llegaba a casa todos los días a las 5 de la tarde. Había delegado responsabilidades, contratado gerentes competentes y descubierto que su empresa funcionaba mejor cuando él no intentaba controlar cada detalle obsesivamente. Sus socios comentaban que estaba más creativo y eficiente trabajando menos horas. Luis llegó de la escuela al final de la tarde, radiante. «Mamá, pasé en primer lugar en el examen de biología». El joven de 17 años había encontrado en la medicina no solo una profesión futura, sino una pasión verdadera. Su último año estaba siendo brillante y la beca universitaria que Esteban había garantizado lo motivaba aún más. Yo lo sabía. Marta lo abrazó emocionada. «Tu sueño se está cumpliendo, hijo». Tomás corrió a abrazar a Luis. «Hermano Luis, ¿vas a ser médico igual que el doctor Méndez?» «Sí, pequeño.
y voy a cuidar muy bien tu corazón cuando te hagas tus revisiones. La cirugía de Tomás había sido un éxito absoluto. El procedimiento transcurrió perfectamente y ahora vivía una vida normal, solo con consultas regulares de seguimiento. Cuando Esteban llegó esa noche, encontró la escena que más amaba. Tomás y Luis jugando en el jardín, mientras Marta estudiaba con libros esparcidos por la mesa. Era una imagen de familia verdadera, construida no por lazos de sangre, sino por los hilos invisibles del amor y la elección. ¿Cómo te fue en el examen? Esteban besó la mejilla de Marta con delicadeza. En los últimos meses, el respeto y la admiración mutua se habían transformado naturalmente en algo más profundo. No forzaron nada, no apresuraron etapas. El cariño creció despacio, sólido como el concreto de sus edificios. Creo que bien. Anatomía se está volviendo más fácil. Marta sonrió. ¿Y tu reunión? Cerramos la alianza para construir viviendas populares. Será el proyecto social más grande de la empresa. Esteban se sentó a su lado. Tú me enseñaste que el dinero sin propósito está vacío. Esa noche, durante la cena, Tomás hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. «Papá, ¿cuándo tú y la tía Marta se van a casar?» El silencio fue breve, pero cargado de significado. Esteban y Marta se miraron, sonriendo. «Cuando ella quiera», respondió Esteban, tomando la mano de Marta sobre la mesa. «Cuando estemos seguros de que es para siempre», completó Marta, apretando los dedos de él. Luis levantó su vaso de jugo. «Por nuestra familia loca y perfecta». Todos rieron y brindaron. Y en ese momento, mirando los rostros que amaba alrededor de la mesa, Marta se dio cuenta de que su vida se había transformado de maneras que nunca se atrevió a soñar. Ya no era solo una mujer que limpiaba casas ajenas, era madre, estudiante y parte de una familia que había elegido amarla. Y todo había comenzado con un gesto simple: no dudar en proteger a un niño cuando más lo necesitaba. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia de valentía y transformación? ¿Has presenciado alguna situación donde alguien humilde demostró más nobleza que personas con mucho dinero? ¿Conoces alguna historia real de amor que superó barreras sociales? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos conocer tu historia. ¿Crees que el amor verdadero puede realmente derribar prejuicios y cambiar vidas completamente? Deja tu me gusta si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal para más relatos emocionantes que muestran el poder transformador del amor y la bondad humana. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde traeremos otra historia conmovedora que moverá tus emociones y probará que, a veces, las mayores lecciones de vida vienen de las personas más simples y verdaderas. Comparte esta historia con alguien que necesite creer que los cambios son posibles, que el amor no elige clase social y que la valentía y la bondad siempre serán recompensadas. Hasta el próximo video.